Capítulo 27. La organización ideada por el Santísimo Asiata Shemash para la existencia humana. Belcebú prosiguió así su relato. Investigaciones posteriores me demostraron también que el santo Asiata Shemash, después de meditar largamente en el monte Bethiniama y de formularse en el pensamiento un plan definido para sus santas actividades posteriores, no volvió a la ciudad de Babilonia, sino que prosiguió directamente hacia la ciudad de Jolfapal, capital del país llamado entonces Kurlantech, que se hallaba situado en el corazón del continente asiático. Una vez allí, comenzó por establecer relaciones con los hermanos de la hermandad que entonces existía con el nombre de Chaftanturi, nombre este que significa ser o no ser en absoluto, y que tenía su cuartel general no lejos de la ciudad. Dicha hermandad había sido fundada 5 años terrestres antes de la llegada del santo Asiata Shemash, por iniciativa de 2 auténticos iniciados terrestres que se habían convertido en tales en conformidad con los principios entonces sancionados antes de lo que se llamó la época asiatiana. El nombre de uno de estos 2 seres tricerebrados terrestres de aquella época que se habían convertido en auténticos iniciados era Pundolero y el del otro Sensimirinico. Debo hacerte notar, de paso, que estos 2 auténticos iniciados terrestres de aquel tiempo ya habían logrado recubrir en sus presencias comunes las partes superiores de su ser eseral y, por consiguiente, tuvieron tiempo en su vida posterior de perfeccionar estas partes superiores de sus presencias hasta alcanzar el grado requerido por la sagrada razón objetiva, y luego sus partes eserales superiores, así perfeccionadas, llegaron incluso a ser dignas de ganarse para su existencia ultraterrena el santo planeta del purgatorio. Según mis últimas investigaciones, cuando en todas las partes espiritualizadas independientes de las presencias comunes de estos 2 seres tricerebrados de aquella época, Pundulero y Sensimirinico, hizo su aparición la sospecha y luego la convicción de que algo evidentemente contrario a las leyes, algo sumamente indeseable para sus seres personales, había ingresado y comenzado a funcionar en su organización general, y que al mismo tiempo era posible desalojar este algo sumamente indeseable fuera de sus presencias por medio de los propios datos en ellos contenidos, buscaron entonces otros seres como ellos mismos que se hubieran esforzado por conseguir este mismo objetivo, a fin de tratar conjuntamente de arrojar lejos de sí este algo sumamente indeseable. Y cuando muy pronto encontraron ciertos seres que respondían a este propósito, entre los llamados monjes de los lugares denominados monasterios, de los cuales ya existía un gran número por aquella época en los alrededores de la ciudad de Jolfapal, fundaron, junto con estos monjes por ellos escogidos, la hermandad antes mencionada. Y así, después de llegar a la ciudad de Jolfapal, el santo Asiata Shemash entabló las relaciones pertinentes con aquellos miembros de la mencionada hermandad que se hallaban tratando de dominar el funcionamiento anómalo de su psiquismo, según ellos mismos habían podido comprobar, y comenzó por iluminar sus razones por medio de las informaciones objetivamente ciertas que él poseía, guiando sus impulsos eserales de tal forma que ellos también pudiesen percibir estas verdades sin la participación ni de los factores anormalmente cristalizados y ya incluidos en sus presencias, ni de los factores que podían surgir en cualquier momento, como producto de las percepciones exteriores que a ellos llegaban por la forma anormalmente establecida de su existencia ordinaria. Al tiempo que ilustraba a los miembros de dicha hermandad en la forma mencionada, y que con ellos debatía las distintas hipótesis y planes de trabajo, el santo Asiata Shemash
se dedicó simultáneamente a redactar lo que se conoce con el nombre de reglas, o como también se dice allí, estatutos para la hermandad, que él, asociado con los miembros que había iniciado procedentes de la anterior hermandad de Chatham-Touri, fundó en la ciudad de Holfapal y que fue llamada más tarde Hermandad de Hestbury, lo cual significaba lo siguiente: solo podrá llegar a ser y decirse hijo de Dios aquel que posea consciencia. Tiempo más tarde, cuando con la participación de estos miembros de la antigua hermandad de Chatham-Touri ya había sido organizado todo lo pertinente a la nueva institución, el santo Asiata Shemash envió a estos hermanos a diversos lugares, encargándoles que, bajo su dirección general, difundieran la doctrina de que en el subconsciente de la gente se hallan cristalizados y siempre presentes los datos manifestados desde lo alto para la generación en ellos del divino impulso de la consciencia auténtica, y de que solamente aquel que adquiere la capacidad de que las acciones de estos datos participen en el funcionamiento de la consciencia en la que transcurre su existencia ordinaria, posee, en el sentido objetivo, el derecho de ser llamado un auténtico hijo de nuestro Creador y Padre común de todo cuanto existe. Estos hermanos comenzaron entonces a predicar la verdad objetiva en un principio, principalmente entre los monjes de los referidos monasterios, muchos de los cuales, como ya te he dicho, se hallaban ubicados en los alrededores de la propia ciudad. El resultado de estas prédicas fue que, ante todo, se escogieron 35 llamados novicios, serios y bien preparados, para ingresar en la hermandad de Hestbury, fundada en la ciudad de Holfapal. A partir de entonces, el santo Asiata Shemash, mientras proseguía su labor de ilustrar las mentes de los antiguos miembros de la hermandad de Chatham-Touri, comenzó, con la ayuda de estos hermanos, a iluminar la razón de aquellos 35 novicios. Y así siguieron las cosas durante un año terráqueo entero, y sólo después de pasado este plazo, demostraron algunos de los miembros de la antigua hermandad de Chatham-Touri, así como algunos de los 35 novicios, ser dignos de convertirse en hermanos de la primera hermandad de Hestbury. De acuerdo con los estatutos redactados por el santo Asiata Shemash, cualquier hermano podía gozar de todos los derechos inherentes a su condición de tal, siempre que, en adición a los demás méritos objetivos previstos, pudiera volverse capaz, en el sentido de capacidad de dirección consciente del funcionamiento de su propia psiquis, de encontrar la forma de convencer a la perfección a otros 100 seres y de demostrarles que el impulso de la consciencia objetiva eseral existe realmente en el hombre, y, en segundo término, la forma en que debe manifestarse a fin de que los hombres puedan responder al sentido y al objetivo real de su existencia, y además la forma de convencerlos de que cada uno de ellos, a su vez, adquiriese en sí mismo lo que se llama la intensidad de la capacidad requerida para volverse capaz de convencer y persuadir a su tiempo a otros 100 individuos. A los hermanos que alcanzaron esta categoría dentro de la hermandad de Hestbury se les denominó sacerdotes. Para que comprendas perfectamente las santas actividades de Asiata Shemash, deberás saber también que después, cuando todos los resultados de los sagrados trabajos del santo Asiata Shemash fueron destruidos, tanto el nombre de sacerdote como el de iniciado, acerca del cual ya te he hablado, fueron usados y siguen usándose todavía hasta la época actual con dos sentidos diferentes. En uno de ellos, la palabra sacerdote se usó desde entonces y se sigue usando en la actualidad, pero solo en determinados lugares y por grupos separados de poca importancia,
para designar a los profesionales que ahora son conocidos como confesores o curas. Y en el otro sentido, se llama con esta palabra de sacerdote a aquellos seres quienes, por su piadosa existencia y meritorias acciones realizadas para el bien de quienes los rodean, se destacan tanto del nivel ordinario de los seres tricerebrados terráqueos, que cuando quiera que estos seres tricerebrados terráqueos tienen ocasión de recordarlos, se desarrolla en su consciencia el proceso conocido del nombre de gratitud. Ya en el mismo periodo en que el santo Asiata Siamash se hallaba dedicado a iluminar la razón en los miembros de la antigua hermandad de Chaftan Touri, así como de los 35 novicios recién incorporados a la institución, comenzó a difundirse entre los habitantes de la ciudad de Jolfapal y sus alrededores la idea cierta de que en las presencias comunes de los hombres existen todos los datos necesarios para la manifestación del divino impulso de la consciencia, pero que este divino impulso no tomaba parte en el funcionamiento de su consciencia general, y que ello se debía a que, si bien sus manifestaciones les procuraban lo que se conoce con el nombre de satisfacciones a largo plazo y considerables ventajas materiales, de este modo se iban atrofiando gradualmente los datos depositados en sus presencias por la naturaleza para la provocación en los seres circundantes, sin distinción de sistema cerebral, del impulso objetivo del amor divino. Esta información veraz comenzó a difundirse gracias, principalmente, a aquella disposición, sabia en grado superlativo, del santo Asiata Siamash, que obligaba a todos aquellos que pretendieran convertirse en miembros de la hermandad con todos los derechos correspondientes a poseer, como ya te he dicho, además de todos los méritos indispensables, la facultad de convencer a las distintas partes espiritualizadas y asociadas de otros tantos 100 seres tricerebrados en relación al divino impulso de la consciencia. Una vez que la organización de la primera hermandad de Hechspori estuvo más o menos bien regulada y establecida, de modo tal que el trabajo posterior pudiera continuarse por sí solo, mediante las instrucciones impartidas por la razón entonces presentes en la hermandad, el santo Asiata Siamash escogió por sí mismo, de entre los que habían adquirido el rango máximo dentro de la hermandad, a aquellos que percibían ya el referido divino impulso conscientemente por medio de su razón e inconscientemente por medio de sus sentimientos en su subconsciente, y que poseían plena fe en que por medio de ciertos sacrificios y esfuerzos este divino impulso eseral habría de volverse y permanecer así para siempre, inseparable de su consciencia ordinaria. Y así separó del resto de aquellos que habían experimentado esta divina consciencia, percatándose de ella, y les dio el nombre de iniciados en primer grado. Entonces se dedicó a iluminar la razón de estos miembros así separados de los demás, en lo concerniente a las verdades objetivas que antes de aquella época eran completamente desconocidas para los seres tricerebrados. Fueron precisamente estos relevantes iniciados en primer grado quienes pasaron a denominarse grandes iniciados. Debo hacerte notar aquí que aquellos principios del ser de los iniciados, que más tarde se llamaron instrucciones de Asiata, fueron impartidas por el propio Asiata Siamash. Así pues, fue a estos mismos grandes iniciados que el santo Asiata Siamash había separado, a quienes les explicó, entre otras muchas cosas, con el mayor detalle, todo lo concerniente al impulso eseral de la consciencia objetiva y a la forma en que se hacen presentes los factores para su manifestación en las presencias de los seres tricerebrados. Esto es lo que dicho santo, grande entre los grandes, dijo una vez con respecto a este punto.
Los factores necesarios para la generación del impulso eseral en la consciencia se manifiestan en las presencias de los seres tricerebrados en torno a la localización de las partículas de las emanaciones del dolor de nuestro omniamante y largamente sufriente Creador eterno. Por ello, la fuente de la manifestación de la consciencia auténtica de los seres tricentrados se llama a veces representativa del Creador. Y este dolor se forma en nuestro Padre común omnisustentador a raíz de la lucha que constantemente se libra en el universo entre la alegría y el pesar. Y decía además, en todos los seres tricerebrados de la totalidad de nuestro universo, sin excepción, entre los que nos contamos nosotros también, los hombres, debido a los datos cristalizados en nuestras presencias comunes para la generación en nosotros del divino impulso de la consciencia, nuestro todo y la totalidad de nuestra esencia son y deben ser, ya en su propio inicio, solo sufrimiento. Y deben ser sufrimiento porque la completa materialización de la manifestación de este impulso esencial solo puede llevarse a cabo en nosotros como resultado de una constante batalla entre lo que se llama dos complejos de funcionamiento completamente opuestos, procedentes ambos de estas dos fuentes de origen contrario, es decir, los procesos del funcionamiento de nuestro propio cuerpo planetario y las funciones paralelas que surgen progresivamente del recubrimiento y del perfeccionamiento de nuestros cuerpos eserales superiores dentro de este cuerpo planetario nuestro. Y así, las funciones de ellos, en su totalidad, materializan todos los tipos de razón en los seres tricentrados. Como resultado de esto, todos los seres tricentrados de nuestro gran universo y también nosotros, los hombres que vivimos en la Tierra, debemos, en virtud de la presencia en nuestros seres de los factores requeridos para la generación del divino impulso de la consciencia objetiva, luchar siempre, indefectiblemente, con el surgimiento y desarrollo en nuestras presencias comunes de dos funciones totalmente opuestas que se manifiestan invariablemente en nuestras presencias, con los resultados percibidos por nosotros como deseos y no deseos. De modo que sólo aquel que conscientemente participe en el proceso de esta batalla interior, ayudando conscientemente a los no deseos para que predominen sobre los deseos, no hace sino comportarse en conformidad con la esencia de nuestro Padre Creador común, en tanto que aquel que ayude con su consciencia a los fines contrarios no hará sino aumentar su dolor. En razón de todo cuanto he dicho, querido niño, habían pasado apenas 3 años cuando todos los seres ordinarios de la ciudad de Jolfapal y sus vecindades, así como otros muchos países del continente de Asia, no solamente estaban ya enterados de este divino impulso eseral de la consciencia auténtica y de que podía participar del funcionamiento de su consciencia ordinaria de vigilia, y de que en todas las hermandades creadas por el gran profeta Asyata Shemash, todos los iniciados y sacerdotes discriminaban e indicaban la forma en que debía procederse a fin de que dicho divino impulso pudiera participar en el funcionamiento de la mencionada consciencia ordinaria de vigilia, sino que también, además, casi todo el mundo comenzó a esforzarse por evolucionar hasta poder convertirse en sacerdotes miembros de la hermandad de Hechpori, la cual contaba ya con muchas hermandades satélites que llevaban una existencia casi independiente en muchos otros países del continente de Asia. Y estas nuevas hermandades casi independientes se formaron en el orden siguiente. Una vez que la labor común de la hermandad fundada en la ciudad de Jolfapal se hubo establecido definitivamente, el santo Asyata Shemash comenzó a enviar a los mencionados grandes iniciados con sus instrucciones correspondientes a otros países y ciudades del continente de Asia,
a fin de organizar en aquellos sitios hermandades similares, en tanto que él permanecía en la ciudad de Jolfapal a fin de poder orientar las actividades de sus discípulos. Como quiera que haya sido, sucedió entonces que casi todos tus favoritos, esos extraños seres tricerebrados, desearon también y comenzaron a esforzarse con todas sus partes eserales espiritualizadas para lograr poseer en su conciencia ordinaria de la vigilia la divina y auténtica consciencia objetiva, y en consecuencia, la mayoría de los habitantes de Asia de la época comenzaron a trabajar ardorosamente bajo la dirección de los iniciados y sacerdotes de la hermandad de Hetsbori, a fin de transferir a sus conciencias ordinarias los productos de los datos presentes en sus subconscientes para la generación del impulso de la auténtica divina consciencia, y a fin de procurarse, por un lado, la posibilidad de arrojar completamente fuera de sí mismos, por este medio y quizás para siempre, las malignas consecuencias de las propiedades cristalizadas del órgano Kundabuffer, tanto las personalmente adquiridas como las que les habían sido transmitidas por herencia, y por otro lado, de participar conscientemente en la disminución del dolor causado a nuestro eterno Padre común. Debido a todo ello, la cuestión de la consciencia comenzó a predominar en aquel periodo durante el proceso ordinario de la vida eseral, tanto en el estado de vigilia consciente como en el de instinto pasivo, entre tus favoritos, particularmente entre aquellos que habitaban el continente de Asia. Incluso aquellos seres tricerebrados de la época en cuyas presencias no se había transubstanciado todavía el sabor de este divino impulso, sino que poseían en su extraña peculiar consciencia, exclusiva en ellos, tan solo apenas unos cuantos datos vacíos referentes a ese impulso eseral que también podía hacerse presente en ellos, procuraron asimismo manifestarse de acuerdo con esta información. El resultado total, sin embargo, de todo cuanto he mencionado, fue que en menos de 10 años terrestres habían desaparecido las principales formas de existencia ordinaria anormalmente establecidas, y de las cuales derivaban principalmente y se derivan todavía la mayoría de las maléficas causas cuya totalidad ha generado toda clase de perniciosos factores que actúan impidiendo el establecimiento de las circunstancias necesarias para el desarrollo de una vida eseral normal en estos infortunados favoritos tuyos. Así dejaron de existir las divisiones en numerosas comunidades con diversas formas de organización externa e interna, es decir, dejaron de existir los denominados estados, desapareciendo igualmente las diversas castas o clases que durante largo tiempo habían tenido vigencia. Y en mi opinión, como seguramente tú también habrás de comprender, era precisamente la segunda de estas dos formas anormalmente establecidas de existencia ordinaria, es decir, la división en diferentes clases o castas, lo que había llegado a convertirse en una verdadera base para la cristalización gradual en las presencias comunes de estos desdichados terráqueos de la particular propiedad psíquica que en todo el universo solo puede hallarse en las presencias de dichos seres tricerebrados. Esta singular propiedad, presente tan solo en los terráqueos, se formó en ellos poco tiempo después de la segunda perturbación transapalniana y tras un gradual desarrollo se fortaleció luego en sus presencias, transmitiéndose hereditariamente de generación en generación hasta la contemporánea, en calidad de legítima e inseparable de su psiquismo general, propiedad esta de su psiquismo que ha recibido el nombre de egoísmo. Más adelante, en el momento adecuado, en el transcurso de mis posteriores relatos referentes a los seres tricerebrados que habitan la Tierra, habré de explicarte detalladamente
cómo gracias a esas circunstancias de existencia exterior allí establecidas, empezaron tus favoritos a dividirse en diversas castas y cómo, en virtud de posteriores anomalías semejantes, esta misma forma maligna de relaciones mutuas fue firmemente establecida, perpetuándose hasta el presente. Pero mientras tanto, en cuanto a esta propiedad excepcionalmente importante de su psiquismo particular, es decir, el egoísmo, te diré que es absolutamente necesario que conozcas la causa que hizo posible el surgimiento en sus presencias comunes de esta peculiar cualidad. Me refiero a las ya tantas veces mencionadas anómalas circunstancias establecidas después de la segunda perturbación transapalniana, con el triste resultado en este caso de que su psiquismo general se volvió completamente dual. Esto se hizo para mí totalmente evidente cuando durante mi último viaje por la superficie de aquel planeta trabé un profundo conocimiento con el ya referido legominismo referente a las meditaciones del santo Asyata Shemash, titulado El terror de la situación. En el curso de posteriores y minuciosas investigaciones relativas a las santas actividades de aquel sagrado individuo y sus resultados, traté de establecer las causas, la forma y el porqué de la cristalización de los mencionados factores, producida a partir de las partículas de la emanación del dolor de nuestro Padre Creador común, para la materialización del divino impulso eseral de la consciencia objetiva, y también el modo en que ésta se había producido en sus presencias, es decir, en su subconsciente, evitando así su degeneración definitiva, a la cual están sujetos todos los datos en ellos depositados para la generación, en sus presencias, de los impulsos eserales del amor, la fe y la esperanza, y me convencí así de que esta extraña anomalía justificaba plenamente una de las numerosas sentencias de nuestro prudente y muy estimado Mullah Nasreddin, el cual afirma: toda felicidad real sólo puede provenir de alguna infelicidad también real experimentada con anterioridad. La referida dualidad del psiquismo general del hombre se produjo debido a que, por un lado, comenzaron a surgir diversas iniciativas individuales, según se llama, de la localización de sus presencias, que se muestra siempre predominante durante la vigilia, cuya localización no es sino el resultado de las percepciones accidentales de las impresiones provenientes del exterior, generadas por su anómalo medio circundante, percepciones estas que reciben el nombre en su totalidad de consciencia. Y por el otro lado, también comenzaron a surgir iniciativas individuales semejantes, según les es propio a los terráqueos, de la localización normal existente en las presencias de toda clase de seres y que se llama, entre ellos, subconsciente. Y dado que dichas iniciativas individuales proceden de localizaciones tan dispares, todos ellos, durante la vigilia, es decir, durante el proceso de su existencia cotidiana, se hallan, por así decirlo, divididos en dos personalidades independientes. También debo hacerte notar aquí que precisamente esta dualidad fue la causa de que gradualmente fueran perdiendo en sus presencias el impulso necesario a todo ser tricerebrado, conocido con el nombre de sinceridad. Más tarde, la práctica de destruir deliberadamente dicho impulso eseral llamado sinceridad echó profundas raíces entre ellos y actualmente, desde el día de su surgimiento, o como ellos dicen, desde el día de su nacimiento, los seres tricerebrados son acostumbrados por quienes los engendran, o como ellos dicen, por sus padres, a la práctica del impulso completamente opuesto, es decir, el engaño. La práctica de enseñar y sugerir a los niños que se muestren hipócritas y falsos en todas las cosas con los demás
se ha arraigado tanto entre los seres del planeta Tierra de la edad contemporánea que ha llegado incluso a reemplazar la noción del deber natural para con los niños. Y este tipo de conducta hacia los niños es designado por ellos con la famosa palabra educación. Los terráqueos educan a sus hijos a no obedecer jamás ni a atender los dictados de la consciencia presente en ellos, enseñándoles a comportarse, en cambio, de acuerdo con lo prescrito en los manuales del buen tono escritos, por lo general, por diversos candidatos ajasnamusianos. Y claro está que cuando estos niños crecen y se convierten en seres responsables, producen automáticamente manifestaciones y actos acordes con la educación recibida. Gracias a todo ello, la consciencia que podía restar en los seres de aquel planeta es objeto desde la más temprana infancia de un movimiento regresivo, de modo tal que llegada la época de su madurez responsable, su consciencia se halla reducida tan solo a lo que ellos llaman subconsciente. En consecuencia, el funcionamiento de los referidos datos para la generación en sus presencias de dicho divino impulso de la consciencia fue cesando paulatinamente hasta caducar por completo hace ya mucho tiempo en la participación de los procesos conscientes por medio de los cuales se rige su vida de vigilia. Por ello, querido niño, la cristalización en sus presencias comunes de la divina manifestación procedente de lo alto para los datos necesarios para el surgimiento de este sagrado impulso del ser, solo tiene lugar en sus subconscientes que han dejado ya de participar del proceso de su existencia ordinaria de vigilia, y por esta razón, estos datos han escapado a la degeneración a la cual se hallan sujetos todos los demás sagrados impulsos eserales, y que ellos también deben poseer en sus presencias, es decir, los impulsos de la fe, el amor y la esperanza. Además, si por una u otra razón las acciones de los divinos datos cristalizados en sus presencias para dicho impulso eseral empezasen ahora a manifestarse en ellos desde el subconsciente y se esforzasen por participar en el funcionamiento de su consciencia ordinaria anormalmente formada, no bien se percatasen de ello, tomarían medidas inmediatamente a fin de evitarlo, pues ya se ha vuelto imposible, en las circunstancias prevalecientes en la actualidad, que individuo alguno pueda existir con el funcionamiento de su presencia de este divino impulso de la auténtica consciencia objetiva. A partir de la época en que el mencionado egoísmo hubo sido completamente inoculado en las presencias de tus favoritos, esta particular propiedad eseral se convirtió, a su vez, en el factor fundamental en la cristalización gradual, dentro de su psiquismo general, de los datos para el surgimiento de otros muchos impulsos eserales absolutamente particulares que ahora existen entre ellos con los nombres de astucia, envidia, odio, hipocresía, desdén, altanería, servilismo, ambición, falsedad, etc. Estas singulares propiedades, exclusivas tan solo de su extraña psiquis y en violento contraste con lo que es propio de seres tricerebrados, ya se había cristalizado por completo en la presencia de la mayoría de tus favoritos, y eran atributos ineludibles del psiquismo de todos los individuos, aun antes de la época en que el santo Asyata Shemash fuera enviado al planeta Tierra. Pero cuando comenzó a fijarse y a fluir automáticamente en el proceso de sus vidas eserales la nueva forma de existencia implantada deliberadamente en ellos por el propio Asyata Shemash, estas extrañas propiedades, presentes con anterioridad en su psiquis, desaparecieron por completo de las presencias de la mayoría de los seres tricerebrados de aquel planeta. Más tarde, sin embargo, cuando ellos mismos destruyeron todos los productos de los santos trabajos de este amador esencial Asyata Shemash,
estas mismas propiedades psíquicas perjudiciales para ellos volvieron paulatinamente a resurgir en todos los terráqueos, transmitiéndose luego por herencia hasta los tricerebrados contemporáneos, configurando finalmente la base definitiva de su esencia. Pues bien, querido niño, cuando surgieron los datos en las presencias comunes de tus favoritos para la generación de este singular y particular impulso eseral del egoísmo, y cuando, evolucionando gradualmente y dando lugar al surgimiento de otros factores para la aparición de nuevos y extraños impulsos eserales, también particulares, pero de naturaleza secundaria, dicha propiedad singular del egoísmo usurpó el lugar del único regidor unánime y autocrítico en la organización general terráquea. Entonces, no sólo todas sus manifestaciones, sino incluso lo que se llama deseo de surgir de dicho divino impulso eseral, se convirtieron en otros tantos obstáculos para las acciones de este unánime regidor autocrático. Y como consecuencia de ello, una vez que tus favoritos le hubieron impedido finalmente, por imperio de la necesidad, tanto consciente como inconscientemente, siempre y en todas las cosas, participar en el funcionamiento de la consciencia mediante el control, cuya materialización durante su existencia de vigilia ya se había hecho completamente natural en ellos, las acciones de aquellos divinos datos fueron arrojadas gradualmente, por así decirlo, fuera de la función de la consciencia ordinaria, limitándose a participar tan solo en la función de su subconsciente. Fue sólo después de que mis minuciosas investigaciones me aclararan todo esto, cuando pude comprender por qué se había originado y por qué existía todavía aquella división entre los terráqueos en diversas clases o castas, lo cual, como tú sabes, les es altamente perjudicial. Mis últimos estudios me mostraron categóricamente que en esa consciencia suya que ellos llaman subconsciente, incluso en los seres contemporáneos, siguen todavía cristalizándose los referidos datos para la adquisición en sus presencias de este divino impulso fundamental de la consciencia, estando presentes durante toda su existencia. Y que estos datos de dicho divino impulso eseral se cristalizan todavía y sus manifestaciones correspondientes siguen aún participando del proceso de la vida eseral terráquea, me fue confirmado, aparte de las investigaciones ya mencionadas, por el hecho de que con suma frecuencia encontré, a causa de ello, ingentes dificultades para practicar mis observaciones habituales durante estas épocas desde mi observatorio instalado en el planeta Marte. El hecho es que, por el ocular de mi tescoano, podía observar libremente, sin dificultad alguna, la existencia desarrollada en la superficie de todos los demás planetas de aquel sistema solar. Pero cuando deseaba efectuar mis observaciones sobre el proceso eseral que se desarrollaba en la superficie del planeta de tus simpatías, debido a la coloración especial de su atmósfera, me resultaba muy difícil lograrlo. Y esta coloración especial se originaba, según pude establecer más tarde, debido a que de tiempo en tiempo hacían su aparición en la presencia de esta atmósfera grandes cantidades de unas cristalizaciones que eran objeto de frecuente radiación por parte de las presencias de tus favoritos, en virtud de aquel particular impulso interior que ellos mismos denominan remordimiento de conciencia. Y este tenía efecto debido a que en aquellos terráqueos que llegan a recibir y experimentar cierto tipo de lo que se conoce con el nombre de conmoción de la vergüenza orgánica, las asociaciones originadas en impresiones anteriores se modifican casi siempre, amortiguándose y a veces incluso cesando por completo durante algún tiempo. Dichas asociaciones, como ya te he dicho,
consisten en su mayoría en diversos tipos de lo que se llama basura. En consecuencia, se obtiene entonces automáticamente en estos seres tricerebrados una combinación tal de funciones en sus presencias comunes que pasajeramente son liberados los datos presentes en su subconsciente para la manifestación del divino impulso de la consciencia y para su participación en el funcionamiento de su consciencia ordinaria, con el resultado de que dicho remordimiento de consciencia se apodera de ellos. Y puesto que ese remordimiento de consciencia da origen a las particulares cristalizaciones ya mencionadas que de ellos emanan, junto con otras radiaciones, sucede que la totalidad de estas radiaciones suele dar a la atmósfera de este planeta esa particular coloración que dificulta al órgano eseral de la vista su libre y consciente penetración. Es necesario declarar aquí que tus favoritos, especialmente los contemporáneos, se han vuelto excepcionalmente hábiles en impedir que este impulso interior llamado remordimiento de consciencia perdure mucho tiempo en sus presencias comunes. No bien perciben su comienzo, tratan de ahogarlo despiadadamente, de modo que el impulso, aún no completamente formado en ellos, debe ceder a la presión ejercida hasta desaparecer completamente. A fin de poder ahogar cualquier principio de remordimiento de consciencia, han llegado a inventar incluso ciertos medios sumamente eficaces conocidos por los nombres de alcoholismo, cocainomanía, morfinomanía, nicotinismo, onanismo y otros muchos ismos y manías. Vuelvo a repetirte, querido nieto, que en la primera oportunidad adecuada te explicaré detalladamente los resultados procedentes de las circunstancias anormalmente establecidas de su existencia ordinaria, las cuales se convirtieron en factores del surgimiento y existencia permanente de esta maléfica división de los terráqueos en diversas castas. Puedes tener la seguridad de que habré de explicártelo debido a que los conocimientos que esclarecen esta anomalía pueden servir de excelentes datos para tus posteriores comparaciones lógicas, con el fin de comprender mejor el extraño carácter del psiquismo de estos seres tricerebrados que han cautivado tu fantasía. Mientras tanto, habrás de transustanciar en tu ser lo siguiente. Cuando la mencionada propiedad psíquica particular del egoísmo se hubo formado completamente en la presencia común de tus favoritos, y más tarde, cuando también se formaron en ellos diversos impulsos secundarios ya mencionados, como efecto natural de dicho egoísmo y que permanentemente siguen originándose como consecuencia sobre todo de la ausencia total de participación por parte del impulso de la sagrada consciencia en la vida terráquea de vigilia, estos seres tricerebrados que habitan en el planeta Tierra, tanto con anterioridad al periodo del descenso entre ellos del santo Asiata Shemash, como después de cumplidas sus sacrosantas actividades, se han esforzado siempre y siguen esforzándose todavía a fin de procurarse cierto bienestar relativo durante el proceso de su existencia ordinaria, pero exclusivamente para ellos mismos. Y, por regla general, en ninguno de los planetas de nuestro gran universo existe o puede existir en medida suficiente todo lo necesario para el bienestar externo de todo el mundo, independientemente de lo que se llama méritos objetivos, siendo el resultado de ello que la prosperidad de un individuo acarrea siempre, inevitablemente, la miseria de muchos. Es precisamente esta preocupación exclusiva por su propio bienestar personal lo que ha ido cristalizando en ellos, gradualmente, las peculiares propiedades de su psiquis sin precedente en el universo, tales como, por ejemplo, la astucia, el desdén, el odio, el servilismo, la holganza, la adulación, etc., que a su vez son, por un lado,
factores para una manifestación exterior sumamente inapropiada entre seres tricerebrados, y por otro, constituyen la causa de la gradual destrucción de toda posibilidad interior de los terráqueos, depositada en ellos por la gran naturaleza, de convertirse en partículas integrantes del todo racional. Así pues, querido niño, en la época en que los productos de los santos trabajos del amador esencial Asyata Shemash habían empezado ya a fusionarse con los procesos de lo que se denomina vida eseral interior y exterior, y cuando gracias a ello los datos para el divino impulso de la consciencia que habían perdurado en su subconsciente comenzaron gradualmente a participar en el funcionamiento de su consciencia de vigilia, la vida eseral, tanto personal como recíproca, comenzó a desarrollarse entonces, también en este planeta, como en casi todos los demás planetas de nuestro gran universo poblados por seres tricerebrados. También tus favoritos comenzaron entonces, pues, a desarrollar relaciones entre sí, semejantes, aunque de grado variable, a las que median entre el único creador común y un individuo dado de su creación, y a respetarse mutuamente, según los méritos personales alcanzados por medio de los deberes eserales de Bardolj, esto es, por medio de los trabajos personales conscientes y de los sufrimientos voluntarios. Por ello, durante este período perdieron provisionalmente su vigencia en aquellas latitudes las dos formas principales más malignas de su existencia ordinaria, es decir, sus comunidades independientes y la división dentro de estas comunidades en diversas castas o clases. También por aquella época, los seres tricerebrados que habitaban aquel planeta comenzaron a considerarse a sí mismos y a aquellos seres semejantes a ellos simplemente como seres portadores de otras tantas partículas de la emanación del dolor de nuestro Padre Creador común. Y todo ello pudo suceder entonces gracias a que, cuando las acciones de los datos del divino impulso eseral comenzaron a participar en el funcionamiento de su consciencia de vigilia ordinaria, y los seres tricerebrados empezaron a manifestar relaciones entre sí conforme tan solo a su consciencia, los señores dejaron, en consecuencia, de privar a sus esclavos de libertad, y los diversos seres dotados de poder renunciaron de buen grado a sus inmerecidos derechos al percatarse, mediante su consciencia, de que ejercían y desempeñaban derechos y posiciones que no tendían al bienestar común, sino tan solo a la satisfacción de sus diversas flaquezas personales, como por ejemplo la vanidad, el amor propio, la autoestima, etc. Claro está que también en aquella época siguieron existiendo toda clase de jefes, directores y consejeros, quienes se convirtieron en tales principalmente debido a la diferencia de edad y a lo que se llama potencia esencial, exactamente del mismo modo que en todos los puntos de todos los planetas del universo habitados por seres tricerebrados de grado variable de autoperfeccionamiento. Y no ascendieron hasta esos niveles ni por derecho hereditario ni por elección de sus semejantes, tal como sucedía con anterioridad a aquella feliz y agraciada época ashiariana y como volvió a suceder una vez disipadas las santas enseñanzas del sacrosanto Asyata Shemash. Todos estos jefes, directores y consejeros se convirtieron en tales, de acuerdo con sus méritos objetivos, personalmente adquiridos y que podían ser verificados realmente por todos cuantos les rodeaban. Así es como se llevaban a cabo estos ascensos. Todos los seres de aquel planeta comenzaron entonces a trabajar entusiastamente a fin de adquirir en sus consciencias la divina función de la auténtica consciencia, y con este propósito, como en todos los demás puntos del universo, transubstanciaron sobre sí mismos lo que se conoce como los esfuerzos eserales obligolnianos, que consisten en los 5 siguientes.
Primer esfuerzo o deber. Adquirir en la vida eseral ordinaria todo lo realmente necesario para la satisfacción del cuerpo planetario. Segundo deber. Adquirir una constante e irrenunciable necesidad instintiva de autoperfeccionamiento en el sentido del ser. Tercer deber. El esfuerzo consciente por conocer cada vez más acerca de las leyes de la creación del mundo y de su mantenimiento. El cuarto. El deber contraído desde el principio mismo de la existencia de pagar por el nacimiento y por la propia individualidad lo antes posible, a fin de estar ya libres para aliviar todo lo posible el dolor de nuestro Padre común. Y quinto, el deber de ayudar siempre a los demás seres en el rápido perfeccionamiento de sus presencias, tanto a los semejantes a uno mismo como a los pertenecientes a otras formas, en el grado del sagrado Martofai, esto es, hasta el grado de la autoindividualización. En esa época en que todos los seres tricentrados terrestres vivían y trabajaban conscientemente en conformidad con estos 5 deberes, muchos de ellos, gracias a ello, alcanzaron valiosos resultados objetivos perfectamente perceptibles para todos los demás. Claro está que estas conquistas objetivas atrajeron la atención, según se dice, de todos los que los rodeaban, quienes a continuación hicieron que aquellos que las habían alcanzado sobresalieran del nivel general, rindiéndoles toda clase de homenajes. Así, se esforzaron entusiastamente por merecer la atención de estos seres prominentes y de recibir sus consejos e indicaciones a fin de lograr ellos mismos un grado similar de perfección. Y estos sobresalientes seres de aquel periodo comenzaron, a su vez, a hacer que los que más valiosas conquistas habían alcanzado de entre ellos sobresalieran, de modo tal que estos seres prominentes se convirtiesen automáticamente, sin derecho alguno de herencia o de otra naturaleza, en jefes de todos ellos, y al reconocerlos como jefes, se difundían sus instrucciones en forma consecuente, y este reconocimiento de su autoridad no sólo incluía los puntos vecinos de la superficie del planeta, sino también los continentes e islas vecinas. En esa época, el consejo y guía y en general todas las palabras de estos jefes se convirtieron en ley para todos los seres tricerebrados que allí habitaban, ley que era cumplida por todos con devoción y alegría. No, por cierto, en la forma en que solía cumplirse la ley antes de la época de los santos trabajos de Asyata Siemash o después de los mismos. Es decir, que estos extraños seres tricerebrados que han ganado tu simpatía llevan a cabo en la actualidad las diversas órdenes y mandatos de sus jefes y reyes, según los llaman, solo por temor de las llamadas bayonetas y negros calabozos, de los cuales existe gran número a disposición de dichos jefes y monarcas. Los efectos de los santos trabajos de Asyata Siemash también se reflejaron claramente en lo que concierne a la terrible peculiaridad de la manifestación del psiquismo de tus favoritos, esto es, su irresistible tendencia a la destrucción periódica y recíproca de sus existencias. El proceso de la destrucción mutua establecido allí como resultado de la terrible particularidad de su psiquismo dejó por completo de producirse en el continente de Asia, perdurando tan solo ocasionalmente en las partes grandes y pequeñas de la superficie de tu planeta favorito, situadas a gran distancia del continente de Asia. Y si en esos lugares continuó desarrollándose dicho proceso, ello se debió tan solo a que la influencia de los iniciados y sacerdotes no podía cubrir la gran distancia que del centro asiático los separaba. Pero el resultado más sorprendente y significativo arrojado por los santos trabajos de Asyata Siemash fue que en aquella época no sólo comenzó a normalizarse perceptiblemente
la duración de la existencia de aquellos infortunados seres, es decir, que comenzó a prolongarse, sino que también disminuyó lo que se denomina el índice de mortalidad y al mismo tiempo el número de efectos manifestados para la prolongación de su generación, esto es, del índice de natalidad, como ellos dicen, disminuyó por lo menos a la quinta parte. Quedó así demostrada de modo práctico la ley cósmica denominada ley del equilibrio de las vibraciones, esto es, de las vibraciones procedentes de las evoluciones e involuciones de las sustancias cósmicas requeridas por el muy grande trogoautoegócrata omnicósmico. Tal decrecimiento, tanto en el índice de mortalidad como en el de natalidad, tuvo lugar debido a que en esa época los terráqueos se iban aproximando cada vez más al tipo de existencia normal entre seres tricentrados, de modo que comenzaban ya a irradiar de sí mismos las vibraciones adecuadas a los requisitos de la gran naturaleza, gracias a lo cual la naturaleza necesitaba un menor número de estas vibraciones, vibraciones que tienen su fuente, por lo general, en la destrucción de la existencia de los seres. Habrás de comprender perfectamente esta ley cósmica del equilibrio de las vibraciones una vez que te haya explicado detalladamente, en su momento oportuno, como ya tantas veces te he prometido, todo lo concerniente a las leyes cósmicas fundamentales. Fue, pues, de esta forma, querido nieto, y según este orden, como fue implantándose gradualmente entre los terráqueos de aquel período, gracias a la consciente labor del santo Asyata Shemash, dicho bienestar sin precedentes, pero para el infinito dolor de todos los individuos dotados de pensamiento más o menos consciente, en todos los grados de razón, poco tiempo después de la partida de aquel planeta del santo Asyata Shemash, estos mismos desdichados, de acuerdo con la costumbre que se había convertido en propia de su naturaleza durante los tiempos anteriores, con respecto a todas las conquistas valiosas de sus ascendientes, destruyeron por completo todos los bienes que dicho santo les había legado. Y así fue como ellos mismos destruyeron de la faz del planeta aquel bienestar, hasta el punto de que ni el más ligero vestigio del mismo ha llegado hasta los seres contemporáneos que habitan aquel planeta. En algunas inscripciones que han perdurado desde aquellas remotas épocas y que han llegado hasta los contemporáneos, pueden encontrarse, sin embargo, ciertos datos de que en cierta época del planeta existió lo que se llama un tipo especial de organización estatal y de que a la cabeza de dicho estado se hallaban ciertos seres de los mayores merecimientos. Y sobre la base de estos datos la denominan organización sacerdotal, pero es todo lo que de aquella gloriosa época conservan. ¿Qué constituía esta organización sacerdotal? ¿Cómo y por qué se había formado? Para los seres contemporáneos del planeta Tierra, es como preguntarles por los actos de sus lejanos ancestros salvajes.